Hola a todos, terminamos aquí la unidad en la que hemos estado hablando sobre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. En nuestro último vídeo, vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. Comenzamos. Habría que decir en primer lugar que Rusia era un imperio que estaba aislado y atrasado respecto al resto de las naciones europeas. La mayor parte de su población eran campesinos que eran pobres y analfabetos. El gobierno, por otro lado, estaba en manos del zar. Gobernaba de manera personal y absoluta, es decir, su autoridad no tenía límites. Y como ejemplo de este atraso respecto al resto de las naciones, hay que comentar que hasta 1861 no se liberan los siervos. Los siervos eran los campesinos que estaban atados a la tierra de su señor y no podían abandonarla sin su permiso. A pesar de todo esto, a finales del XIX va a comenzar un proceso de industrialización. Es un proceso que se hace de manera rápida, sobre todo con capital extranjero, y esto va a dar lugar a la formación de un pequeño proletariado urbano en algunas ciudades. En esta época también hay que comentar que Rusia sufría una importante crisis nacional, ya que fue derrotada por Japón en 1905, y eso llevó a que se dieran una serie de consecuencias a partir de esa derrota y finalizaron en unas protestas que se dieron en 1905 en el llamado Domingo Sangriento. Estas protestas estaban organizadas por asambleas revolucionarias de obreros, campesinos y soldados. A estas asambleas se les llamaban soviets y las protestas fueron duramente reprimidas, de ahí el nombre de Domingo Sangriento. A pesar de todo, se consiguieron algunas reformas y la principal fue la creación de un parlamento llamado Duma. Pero esta Duma tenía un poder relativo, ya que el zar tenía derecho a veto sobre todas sus decisiones. También hay que decir que los desastres militares que se produjeron en la Primera Guerra Mundial empeoraron aún más, si cabe, la situación. Y esto, como vamos a ver ahora, llevó al fin del régimen zarista. Este fin comienza en febrero de 1917, cuando se produce una nueva revolución en la que el ejército esta vez se amotina, ya que se niega a disparar contra los manifestantes. Esto va a llevar a que el zar Nicolás II termine dimitiendo y se establezca un nuevo gobierno provisional. Se establezca un gobierno provisional de ideología liberal republicana. Este nuevo gobierno quería convertir a Rusia en un país moderno, algo al estilo de los países europeos. Pero la situación no mejora porque este nuevo gobierno va a estar presionado por un lado por los soviets y por otro lado por la nobleza, que quería que volviera el zar. Finalmente, en octubre de 1917, se produce el levantamiento de los bolcheviques, que eran socialistas rusos. Estos bolcheviques van a estar liderados por Lenin y Trotsky. Y su lema era pan, paz y tierra, es decir, comida para el pueblo, paz, salir de la Primera Guerra Mundial y repartir la tierra entre los campesinos. Este levantamiento consigue tomar el poder y se establece un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que se va a denominar Consejo de Comisarios del Pueblo, y los bolcheviques también van a adoptar el nombre de Partido Comunista y fundarán la Tercera Internacional. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre a continuación en Rusia. Bien, pues en marzo de 1918, Rusia, a través de la paz de Brest-Litovsk, abandonará la Primera Guerra Mundial. Y entre 1918 y 1920 se va a producir una guerra civil allí en Rusia. Por un lado vamos a tener a los llamados rusos blancos, que eran partidarios del gobierno del zar, y por otro lado al ejército rojo, partidario lógicamente del nuevo gobierno ruso. Esta guerra civil será ganada por el ejército rojo y los rusos blancos serán derrotados. En 1922 se va a constituir una nueva organización política, que será la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Se aprobará una constitución en 1924 en la que se declara que el Estado será un Estado federal, con distintas repúblicas, pero con la República Rusa como dominante. Todo el poder va a estar en manos del Partido Comunista y existirá un parlamento como órgano representativo del poder popular, de la soberanía popular, que será el Soviet Supremo, y también existirá un Congreso de los Soviets. Este Congreso de los Soviets será el órgano que represente a los distintos territorios de la URSS y será quien elija al gobierno. Respecto a la economía, se van a tomar medidas para sustituir el capitalismo por el socialismo.
se va a abolir, por ejemplo, la propiedad privada y también la economía va a estar planificada por el Estado. Lo que ocurre es que la situación en la que había quedado el país tras la guerra civil hizo que entre 1921 y 1928 se pusiera en marcha una nueva política económica, conocida como la NEP. En esta nueva política se va a restablecer provisionalmente y de manera parcial la economía capitalista, es decir, los campesinos van a poder vender parte de su producción en el mercado libre, algo que no se podía hacer antes con estas primeras políticas de la URSS, y también se va a fomentar la pequeña empresa y las cooperativas, es decir, las empresas ya no tenían que ser, como al principio, empresas estatales o controladas por el Estado. Finalmente, con estas nuevas medidas se va a conseguir cierta estabilidad económica, aunque también volverán a aparecer ciertas desigualdades sociales y económicas, ya que al existir de nuevo cierta libertad en la economía, pues los productos volverán a encarecerse y, como decimos, aparecerán diferencias económicas y sociales. Bien, pues hasta aquí este vídeo y la unidad dedicada, como ya hemos visto, a los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Espero que el vídeo os haya parecido útil y gracias por verlo.